Ya estoy Profesor, grabando. eh, estaba revisando y la clase, el profesor la envió con el PDF que mandó con la información. Ah, mira. Profesor Claudio, sí, es que va pegadito abajo, a lo mejor por eso no sé. Ah, por eso no me di cuenta. Recibí el PDF, pero no me di cuenta que estaba el enlace de la clase. Está el link de la clase, sí. Gracias. Ah, estupendo, súper. No, gracias por avisarnos, súper. Ya. ¿Empiezo, profesor? Tengo su aprobación. Tengo la aprobación del presidente de la Sociedad Chilena de Fitopatología. Entonces vamos a dar inicio. Ya, señores. Bueno, el tema que vamos hoy día a tratar de abordar es en base a la detección e identificación de agentes causales, principalmente enfocados a hongos como agentes causales de enfermedades. Y las enfermedades que causan los hongos se llaman micosis. Ay, no avanzó. Ya, ahí ustedes están observando diferentes tipos de cajitas en la cual hay cerezas, ¿ya? Chile se destaca por ser un país muy importante, productor y exportador de cerezas. Bueno, ya algo lo hemos repetido ya, a China, a los chinitos, ¿ya? A los chinitos les fascina porque principalmente el fuerte, o cuando nosotros tratamos de exportar, es para el año nuevo chino, que es aproximadamente creo que el 14, 15 de enero, por ahí más o menos, no me acuerdo muy bien, pero son fechas muy importantes donde nosotros exportamos una gran cantidad de fruta, ¿ya? Y a los chinos les gusta, porque es un ritual, es un símbolo, es algo muy significativo para ellos, que aparte de comerla, ¿ya? Bueno, aquí usted obviamente se ve un color caoba, que es de un tipo de maduración, y asociar la maduración, y obviamente se ven algo que no es normal, ¿ya? Se ve una especie de algodoncito, que más técnicamente es micelio, ¿ya? Tenemos un conjunto de IFA, y el conjunto de IFA se llama micelio, ¿ya? Ahí estamos viendo micelio, un micelio aparentemente de color blanco, ¿ya? En la caja 2 tenemos otro, mire, y se ve también algo distinto también. Se ve una colonización, algo peludito y algo verde, algo medio verde azul. Y bueno, y estos son importantes patógenos que aparecen en la cereza durante almacenaje. Acá tenemos tres patógenos distintos. Tenemos la famosa, o como le he dicho, Botrytis cinerea, agente causal de bastantes enfermedades, y en la cereza es el principal problema que tiene la cereza de exportación en Chile, es Botrytis cinerea. Su pudrición es muy importante. También juega un rol trascendental a veces Penicillium, pudrición por Penicillium, y también Rhizopus stolonifer, que son tres hongos distintos, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo que causan un problema puntual en la cereza, ¿ya? El diagnóstico se puede definir como recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza. Ese puede ser un objetivo del diagnóstico, ¿ya? Recoger y analizar información referente a los síntomas y al agente causal para determinar la enfermedad como tal, ¿ya? El profesor les habló de los términos etiología, epidemiología y control. Hoy día lo que vamos a ver está dentro de la etiología. La etiología es el estudio del agente causal, es detectar el agente causal, aislar dentro de lo posible, dependiendo del tipo de vida que tenga el agente causal, poder aislarlo, estudiarlo, caracterizarlo, identificarlo, ¿ya? Y la parte final dentro de la etiología es obviamente después provocar, también cumplir con los postulados de Koch, que significa no solamente los pasos anteriores de poder aislar, asociarlo a un síntoma, a una enfermedad, caracterizar esos síntomas, aislar a un posible agente causal, después de haber aislado el agente causal en un medio artificial, es identificarlo mediante distintas técnicas que voy a explicar más adelante, y después es comprobar si son capaces de provocar los mismos síntomas que fueron observados inicialmente, y eso muchas veces se llama pruebas de patogenicidad, ¿ya? Cuando hacemos todo eso y finalmente hacemos un aislamiento final y comprobamos nuevamente que el agente causal, hemos cumplido con los postulados de Koch. Cuando nosotros cumplimos con los postulados de Koch, podemos determinar el agente causal de una enfermedad. Por lo tanto, hemos determinado el agente etiológico de una enfermedad. Muchas veces los métodos de identificación pueden ser tanto directos e indirectos, y muchos están relacionados también con la expertise que puede tener la persona. No cualquier persona te puede diferenciar así a la rápida cuál puede ser el posible agente causal. Uno siempre tiene una idea,
pero tampoco es lo exacto y tampoco es lo que debiera uno basarse, ¿ya? Uno puede tener una idea, principalmente basado en los síntomas, y en algunos casos los característicos son muy característicos entre, obviamente, el síntoma es la reacción que va a tener el hospedero como consecuencia del ataque del patógeno. Acá tenemos un ejemplo. Esto es lo que se llama la cloaca del duraznero. También se le llama el torque en otros países. No me acuerdo de otro nombre en este minuto, pero se le llama también la cloaca del duraznero, o el torque del duraznero, o del albaricoque, creo que en España, y producen esta sintomatología. Miren, hay un enrojecimiento, hay una concentración de antocianos. Lo que pasa es que acá el agente causal produce una hiperplasia y una hipertrofia de los tejidos. Esas son como consecuencias de la invasión y colonización que produce este hongo, y produce esta sintomatología muy característica en los duraznos. Generalmente es una enfermedad que se controla es de muy fácil control, es muy poco observable generalmente en los campos en Chile hoy en día, pues como en general se controla de muy buena manera con otras aplicaciones en conjunto con otras enfermedades, no tenemos grandes problemas. Pero obviamente cuando aparece, muchas veces uno lo puede asociar porque hay un cierto problema en el manejo de las enfermedades, porque es una enfermedad que se controla muy fácil, ¿ya? Con aplicaciones, con calendario, en cierta fecha, y es de fácil erradicar por lo menos durante la temporada, ¿ya? Y la sintomatología que producen son esto, son una hipertrofia, hay un crecimiento de las células y también un crecimiento en el número celular en los tejidos, y eso se llama hiperplasia y hipertrofia. Y esto es causado por este hongo, que obviamente se reduce bastante lo que es la productividad y obviamente la fotosíntesis que pueda realizar esta especie vegetal. Acá tenemos otro ejemplo que también, en virtud de la sintomatología y de los signos, también uno puede decir cuál es el posible agente causal, ¿ya? Como también ustedes pueden recordar, en virtud de las clases anteriores y también de la clase que a lo mejor también les pasó el profesor, le hemos hablado que hay organismos que son muy específicos, ¿ah? Que están muy asociados al hospedero, y en este caso tenemos algunos biotróficos, que son propios de algunas especies vegetales. Por ejemplo, le hablamos de los oidios. Los oidios son específicos de algunos cultivos. El oidio de la vid solamente ataca a la vitis vinífera, y de una sola especie, ¿ya? Pero aquí tenemos la sintomatología, se ve una clorosis, una deshidratación de las hojas, se ve micelio, se ve una especie de arañazo, se ve también polvillo. En los sarmientos avanzados de la temporada se tornan de un color pardo oscuro, que muchas veces en el campo se le llaman los arañazos se le dice así, los arañazos del oidio. Pero uno puede llegar en cierto modo al posible agente causal en virtud del conocimiento que uno ha generado, y también a la facilidad de muchas veces de la sintomatología, que puede ser característica. Pero sin embargo tenemos otras enfermedades que pueden ser causadas por diversos microorganismos, ¿ya? Acá, por ejemplo, ustedes están viendo un ramillete, ¿ya? Una ramilla que está mostrando una cantidad de flores, y también hay atizonamiento, hay necrosis de los pétalos. Y eso lo puede causar muchos microorganismos. Puede ser también de consecuencia a lo mejor de un daño en la parte inferior de la ramilla, o un ataque directo de los pétalos, algo que tenemos que investigar, ¿ya? Por eso a veces el método indirecto en este caso no nos va a servir para poder determinar cuál es mi posible agente causal. Por lo tanto, no es lo mejor, ¿ya? ¿Por qué? Ya. Para la identificación indistinto de los microorganismos hay distintas técnicas, distintas metodologías, ¿ya? Uno principalmente se puede basar por ejemplo, acá tenemos el caso particular, no sé si particular, pero sí el caso, por ejemplo, de nemátodos. En los nemátodos muchas veces se pueden diferenciar las razas en virtud de test de hospederos que se hacen, ¿ya? También los virus, también para poder muchas veces identificarlos, también se hace un set de test de hospederos, ¿ya? Que se han caracterizado
pues se ocupan ciertos cultivares de algunos tomate, zapallo, melón, maíz, etcétera, que permiten diferenciar las distintas razas que puedan tener o biotipos que pueden tener los microorganismos. ¿Ya? Y eso ha servido, por ejemplo, en el caso de las virosis y de nemátodos. Obviamente, esos test que les dije de test de hospederos diferenciales que se les llama, también ustedes tienen que ser siempre complementarios. Ninguna técnica puede ser mejor que otra, o ustedes quedarse con una sola técnica de identificación. Hoy en día la literatura, el nivel de investigación y el nivel de certeza tiene que ser tal que en cual nosotros tenemos que realizar en forma complementaria varias técnicas. ¿Ya? Vamos a realizar la parte cultural, de cómo crecen los medios de cultivo, morfológico y también molecular. En parte de vía morfológica se pueden diferenciar distintas estructuras que van a tener nuestros microorganismos. ¿Ya? Dependiendo, por ejemplo, si es un hongo, podemos ver algunas características que pueden estar asociadas al micelio, si presenta clamidospora, si presenta qué tipo de conidóforo, qué tipo de conidia, etc. ¿Ya? Y también va a estar la vía molecular. De ahí ustedes están viendo un aparato. ¿Saben cómo se llama ese aparato? No sé si ustedes tienen bastante, yo creo que a lo mejor varios tienen conocimiento al nivel molecular mucho más avanzado que yo, pero ahí están viendo un termociclador. ¿Ya? Antes, cuando había presencialidad, siempre realizábamos un laboratorio de técnicas moleculares en nuestro laboratorio, donde ustedes iban por lo menos, a realizar una extracción de ADN y hacer una amplificación para quienes nunca lo habían hecho y para que los que habían hecho, no más solamente ver la técnica o recordar procesos técnicas que son siempre una receta en la parte molecular. ¿Ya? Y esto para que no sea un monólogo. ¿Ustedes han trabajado con herramientas moleculares? ¿Tienen conocimiento? Para no darles la lata, digo yo. Po. En mi caso no, profesor. Ya. Bueno, el termociclador lo que hace, en grandes rasgos, una cosa tan pequeñita. Mira, ahí está mi dedito. Ahora, el cursor. Ahí véanme a mí. Algo tan pequeñito que no lo podemos ver, hace tantos ciclos con temperatura, con ciclos de temperatura, más una enzima que se llama TAC polimerasa, que permite, etcétera, hace magia, hace tantos ciclos que se van repitiendo y esta TAC polimerasa va copiando, hace algo que lo multiplica tanto que algo tan chiquitito se hace visible. Eso es lo que hace en grandes rasgos un termociclador, amplifica el ADN. Algo tan pequeñito que no lo podamos ver, lo hace algo visible. Eso en grandes rasgos lo que hace. Es como el PCR, profesor, básicamente. Eso es el PCR, sí. El termociclador, el que hace la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Ya? Y eso se llama PCR. El aparato que hace eso se llama termociclador. Que algunos también le dicen PCR. Pero PCR significa la técnica en sí en cual nosotros estamos ocupando la polimerasa. Ya. Aquí a continuación ustedes pueden ver un ejemplo de las pruebas de hospederos diferenciales que se ocupan para diferenciar distintas razas y a veces también especies dentro, por ejemplo, de nemátodos. Acuérdense de los gusanitos pequeñitos, microscópicos, que están en el suelo. Algunos son benéficos, pero hay otros que son malulos, y si no me entienden malulos, que son malos. O sea, que afectan a nuestras especies vegetales de interés. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, el test de diferencial que fue propuesto por la Universidad de, como le gusta al profesor Mauricio Lola, North Carolina o Carolina del Norte, donde ellos realizaron, proponen un test donde tienen caracterizados ya varios cultivares en particular y van a tener una reacción característica de acuerdo a los hospederos, perdón. ¿Ya? Y de acuerdo si presentan o no nivel de daño, es que me va a indicar qué tipo de raza va a corresponder. ¿Ya? No sé si ahí ven negativo, negativo, positivo, positivo, positivo. Por ejemplo, la raza 1 va a ser cuando sea positivo cuando sea positiva la patogenicidad en tomate Radger, por ejemplo, sandía y pimiento.
¿ya? A lo que voy, no es que esto no se lo aprendan de memoria, ni yo les diga el paso que es positivo, negativo, ni positivo, negativo, y ni se paren con eso, ¿ya? Lo importante es que esto está disponible. Adelante, señor Lucas Céspedes, que acaba de levantar la mano. Profe, una consulta. ¿Cuánto tiempo toma este tipo de test mediante el uso de hospedero? ¡Uy, pero qué excelente pregunta, ni que yo se lo hubiera dicho! Algo negativo se toma tiempo. Pueden, a lo mejor, pueden ser 2 meses, dependiendo el nemátodo. Creo Mauricio tiene mucho más experiencia en cuanto pueden formar los nódulos, pero creo que mucho más tiempo que hacer una identificación a lo mejor molecular, ¿ya? Eso es indudable, pero sí suma, ¿ya? Y a veces son técnicas que son complementarias y que tienen que cumplir muchas veces a nivel de vivero y ciertos estándares de entrada de microorganismos o establecimiento de plantas, no sé. Ahí, Mauricio, no sé si puedes intervenir un poquito. Tú has trabajado más con nematos. De hecho, tú eres el nematólogo de Chile. Ya, listo. No, al menos son 30 días para la formación de nódulos, o sea, desde que hay distintos métodos que tú utilizas como para poder inocular estas plantas, y uno se utilizan los huevos de meloidogine o los estados juveniles 2, que son Dos. los estados que son los que infectivos. Entonces, todo eso requiere una preparación bastante exhaustiva y de mucho trabajo de poder extraer estos huevos, porque recuerden que esto es un organismo que es vivo, es un animal en los nematos, y por lo tanto necesitan mantenerlos siempre en presencia de un cultivo activo para ir produciendo el inóculo. Por lo tanto, estas pruebas toman bastante tiempo y se hacen solamente en laboratorio y O en en centros invernadero. centros de investigación que son realmente bastante bien equipados para hacer ese tipo de pruebas como de hospederos diferenciales, en el fondo. Pero es una de las técnicas más, yo diría, que todavía se siguen utilizando y que validan muchas a las otras técnicas que después el profesor de día les va a mencionar. Muchas gracias, profesor. Bueno, algo que se ocupa bastante en los nemátodos, creo que sigue siendo una técnica, pero lo cual no quiere decir que sea ultra difícil, casi son expertos los que hacen esto. Los cortes perianales son como la huella digital, en cierto modo, de los nemátodos, pero obviamente no es un dedo del nemátodo, sino se toma parte del cuerpo y del ano, y de la vulva, etcétera, y ahí se hace un corte. Y eso tira como en cierto modo, un patrón, ¿ya? Que muestra como una huella digital. Y eso es una herramienta también que se utiliza en la nematología que permite diferenciarlo. La dificultad es que se necesita mucha expertise en obtener esos cortes, realizar esos cortes y después diferenciar, obviamente, las distintas estructuras especializadas que van a tener contenidas esos cortes. Ahí también quiero dejar un momentito al profesor Mauricio. Este tipo de técnica se utiliza específicamente para el nemato, para la especie Meloidogine. No es para todos los nematos. En el fondo, recuerden que los nematos en general tienen una forma de gusano, pero el caso de las hembras de Meloidogine adoptan esta forma redondeada, en la cual justo en la zona perineal, en el fondo que se llama la base, uno Eso. hace estos cortes también. Pero son bastante difíciles de hacer pero con técnica y paciencia uno puede hacer estos cortes, y realmente, como decía Gonzalo, es una huella digital, y hay ciertos patrones que identifican la especie, y uno puede llegar a nivel de especie con este tipo de técnicas. Ahora, como les digo, nuevamente, estas son técnicas que validan todos los otros métodos de identificación que se utilizan ¿cómo se llama? En Y el, en ese sentido, perdón por meter, es algo muy importante lo que señala el profesor Mauricio. Ustedes tienen que, a este nivel, ustedes están en un posgrado, están haciendo un magíster, están en un doctorado, y tienen que tener el pensamiento ya de que todos tenemos que mostrar siempre una evidencia contundente, ya, demostrar
distintos resultados que ustedes han obtenido. De eso muchas veces se trata de hacer un experimento, 2 experimentos, repetir de una distinta técnica, demostrar a lo mejor un resultado con distintas técnicas, porque cada una va a ir soportando a la otra y va obviamente va fortaleciendo y profundizando los resultados. Y ese pensamiento de a poco uno lo tiene que ir desarrollando, ¿ya? A lo mejor lo tienen desarrollado, pero también es importante siempre ir recordándolo y también ustedes ir aplicándolo, y no solamente eso, y después enseñarlo. Ya, acá tenemos un ejemplo de cortes perianales. Está hablando la cámara, pero me voy a ir al PowerPoint. Del género, ahí falta una tilde de Meloidogine, ahí donde pueden ver distintas características en el caso de 3 especies de Meloidogine, ¿ya? Que claro, si lo vemos ahí son claramente, podemos diferenciarlo, ¿ya? Pero obviamente hay especies que son mucho más cercanas que a lo mejor no son tan fáciles de diferenciar, ¿ya? En cuanto a los hongos en sí, primero siempre para determinar el agente causal vamos a hablar de un término que se llama el aislamiento. Aislamiento significa el procedimiento en el cual nosotros vamos a tener un tejido vegetal que sospechamos que es enfermo y queremos sacar al posible agente causal. Obviamente lo vamos a poder realizar cuando tenemos algún necrotrófico, no en el caso de un parásito obligado, si se recuerda en la primera clase, ¿ya? Los parásitos obligados, hoy en día algunos parásitos obligados, hay ciertos medios de cultivo que se han diseñado, lo cual te permitirían poder aislarlo, pero en general no son de fácil aislamiento, y no tenemos las condiciones para mantenerlo vivo, porque los parásitos obligados dependen de una célula viva, ¿ya? Bueno, pero tenemos distintas técnicas, ¿ya? Y esas técnicas son, significa, el aislamiento significa tratar de aislar, de sacar al microorganismo del tejido enfermo y obtenerlo en un medio de cultivo. Esos medios de cultivo pueden ser líquidos o sólidos. Acá en forma universal, en todos los laboratorios de fitopatología, por lo menos siempre van a tener agar papadextrosa, que es agar, puré y azúcar. Así de simple. Al 2%, también tenemos el agar extracto malta, también son muy comunes en los laboratorios. Hoy en día estos medios de cultivo también se venden listos. Ustedes compran, llaman a una compañía de reactivos, me mandan 2 kilos por favor de agar, de PDA, llegan, ustedes le echan un poquito de agua y está listo. Lo otro es pesando cada ingrediente, ¿ya? Pero están disponibles, ¿ya? Y tenemos esa técnica. Principalmente se ocupan en los hongos, como ascomycetes y basidiomycetes. También tenemos algunos, existen muchos medios selectivos que se han diseñado para algunas especies para aislar, ¿ya? Y también tenemos para otros tipos de género. Hay una gran cantidad de medios selectivos que hoy en día hay disponibles. Ustedes pueden buscar la literatura que te permite a ti diferenciar a veces distintos géneros para poder aislar, colocando ciertos reactivos a los medios de cultivo. Tenemos, por ejemplo, el agar malta, que es un medio de cultivo que se ocupa bastante para trabajar con los pseudohongos, que se le llama, también del reino cromista, los estraminopilas, como los oomicetes, ¿ya? También le hablamos de las Phytophthora y los Pythium, que se les llama hongos inferiores, es porque poseen, ¿saben por qué o no? ¿Aló? Usted sabe, le hablamos de las paredes, de las paredes de los hongos. ¿Qué tienen? Quitina. Ahí no escuché muy bien. Pero No, voy a... quitina, dijo Quitina, Alicia. excelente, quitina, ¿ya? Y los ómicetes, aparte, ¿sabes lo que tienen? Celulosa, por eso se le llama también que pueden estar un poquito más ligados a las plantas, ¿ah? Tienen celulosa, ¿ya? Estos omicetes, bueno, y estas Phytophthora, Pythium
y ahora una Phytopitium, que es es una especie entre medio de estas dos. Son hongos, son muy importantes a nivel del suelo, ya son hongos del suelo y les gusta, tienen características de ser acuáticos, poseen un movimiento en el agua, algunos tienen una estructura que pueden ser las zoosporas, que les permite, que tienen unos flagelos, les permite movilizarse en el agua, ¿ya? Y hay medios de cultivo importantes, generales y específicos, cuales les va a permitir a ustedes disponer para realizar aislamientos, ¿ya? Acá tenemos el ejemplo de un corte transversal de un tronco de Vitis vinífera, la vid para vino, el cultivar Carmener, ¿ya? Aquí les vamos a dar otro dato freak, por si acaso, para el que no sabe. Carmener es una variedad que era muy importante en varias regiones de Europa y principalmente de Francia, ¿ya? Vino filoxera y arrasó con todo el viñedo, con muchos viñedos, muchos cultivares en Europa, y desapareció Carmener. Y el único país que tiene hoy en día Carmener es Chile, ¿ya? Por eso tiene una importancia el cultivar Carmener en Chile, ¿ah? Bueno, hoy en día parece que también en Francia también se ha llevado Carmener hoy en día, pero en Chile es donde queda este cultivar y es nuestra cultivar como país que tenemos. Es como el cultivar de vitis que nos representa en el mundo. Siempre se hace casi un sinónimo de Carmener con Chile, porque somos uno de los pocos países productores y exportadores de este vino. Bueno, antes que me vaya toda la historia del Carmener, lo importante es que ahí ustedes están viendo un corte transversal y créanme, ahí se ven unas puntuaciones, ¿no es cierto?, que son de un color no anormal, digamos, de color negro, se ve una necrosis de los tejidos, y son tejidos vasculares que están necrosados, y eso está asociado a un hongo que ataca la madera. Y en este caso, ahí están viendo el aislamiento. ¿Se ven? Ahí ven un trocito de madera. Ese trocito se toma de la zona abajo. Bueno, hay una desinfección superficial, después se trabaja en una condición más aséptica, de asepsia, en una cámara de flujo laminar, donde tratamos de trabajar en forma lo más limpia posible. Esto es material que se limpia en forma externa al laboratorio, se desinfecta después en el laboratorio y se lleva a la cámara de flujo. Se toman siempre de la zona de avance, siempre tienen ustedes, independiente del daño que ustedes vayan a tratar de obtener o de aislar, tienen que siempre tomar de la zona de avance. Zona de avance va a comprender tanto de zona con daño y zona aparentemente sana. ¿Por qué? Porque obviamente va a mostrar viabilidad del hongo, ¿ya? Y hay más probabilidades también de aislarlo. Y acá ustedes están viendo el resultado, en este caso, del hongo Phaemonella clamidospora, que es un hongo muy importante asociado al complejo de la muerte regresiva o enrollamiento clorótico, o como quieran llamarlo, a enfermedades de la madera en vid, ¿ya? Y aquí ustedes están viendo cómo crece la colonia como aislamiento, ¿ya? Bueno, créanme que no es fácil, dependiendo del hongo, la rapidez del aislamiento es difícil. A veces son unos microorganismos que son de difícil aislamiento por el tiempo que toma, y muchas veces tú tienes que agregar compuestos al medio de cultivo para que no se te contamine. Obviamente eso lo va desarrollando uno con la experiencia, obviamente tiene que ir revisando la literatura para ver todos esos aspectos, ¿ya? Bueno, pero en este caso es un hongo que crece muy lento. Principalmente eso se demora 28 días en obtener ese tipo de crecimiento. Si uno no tiene la experiencia, ¿ya? Y ve después de 2 semanas o de una semana, que puede ser lo común para otros tipos de microorganismos como Botrytis, como Botrytis o como de aporte, puede dar un diagnóstico erróneo. ¿Ya? Si ustedes no ven nada después de 2 semanas, hoy negativo a algún patógeno, podría ser, ¿ya? Por eso uno tiene que estudiar un poco, ver los tiempos de crecimiento. No todos los hongos tienen una tasa distinta de crecimiento. También en los medios de cultivos muchas veces se agregan algunos compuestos, como pueden ser antibióticos, para que no se nos contaminen obviamente con bacterias.
algunos compuestos, también a veces se agregan algunos fungicidas que pueden ser en ciertas concentraciones, evitan que crezcan, por ejemplo, algunos bacillomycetes, etcétera. Pues una técnica. Acá tenemos prácticamente lo mismo. Carmener también, acá tenemos una combinación de daños en la madera, de necrosis vasculares y también algo amarillento que es la pudrición blanda de la madera asociada al bacillomycetes. Acá tenemos una placa en un medio de cultivo de papa dextrosa, después aproximadamente de unos 15 días, 10 días, se ve el crecimiento algodonoso. Esto, créame, es un bacillomycete. ¿Ah? Y acá tenemos el típico también Phaemonella calaminospora, que en forma conjunta puede estar causando un problema en las vides. Acá tenemos algo también similar. Acá tenemos la particularidad que se trata únicamente en el caso de esta planta asociada a las Botrophagraceae, que generalmente en la madera van a tener es una pudrición dura en la madera, que generalmente tiende a ser en forma de V, ¿ya? En forma de V. En inglés siempre se escribe como V-shaped, ¿ya? Y es algo muy característico de este hongo. También uno podría en cierto modo, o cuando hace un corte y es vid y lo asocia a una muerte regresiva, tiene una alta probabilidad, uno puede decir, tiene alta probabilidad de que sea Botrophagraceae, ¿ya? Pero lo cual no quiere decir que otros hongos pueden provocar el mismo síntoma, como pueden ser las diatripaceae, ¿ya? Bueno, no los quiero enredar con familias de hongos, pero lo importante es que uno de a poco va discriminando entre especies y familias, ¿ya? Y obviamente aquí también hay que hacer el aislamiento. Es un paso importante para poder identificar un agente causal inicial, aislarlo. Y ahí tenemos el aislamiento. En el caso de este caso, de Diplodia seriata. Bueno, ¿y cómo se realiza la identificación? Una parte es la parte cultural, de que cómo crece en el medio de cultivo, qué patrón desarrolla en el medio de cultivo. Crece en forma terciopelada, quiere decir que crece como alfombra en el medio de cultivo, o crece en forma circular, en patrones circulares, crece en forma con bastante micelo aéreo, que se ve como algodonoso. Son varias características que pueden estar de acuerdo a distintas especies, a distintos géneros, que uno tiene que ir de a poco ir conociendo si va trabajando en el tema, ¿ya? Generalmente la identificación morfológica, aparte de la parte cultural que les dije, de cuáles son los colores, si tienen o no tienen el medio de cultivo, cómo son los patrones que crecen en el medio de cultivo, si son capaces de crecer en toda la placa en una semana o después de un mes, por ejemplo. Y eso también tiene que ir de la mano siempre de la identificación morfológica, ¿ya? La identificación morfológica significa identificar estructuras propias del microorganismo, ¿ya? O puede ser una espora, en el caso de una de una espora de resistencia, o tal cual el mismo bacilo, la misma estructura, en el caso de una bacteria, que vamos a observar al mismo individuo. En el caso del hongo vamos a ver alguna estructura, ¿ya? Como pueden ser en cuál el micelo se ha especializado. Los conidióforos significa una especialización del micelio, que es la unidad básica que va a tener un hongo, ¿ya? Se especializa para producir sus conidias, sus esporas. Y obviamente, dependiendo del género, la familia, la especie, muestran distintos patrones, distintos géneros, distintos tipos de conidióforos, y eso nos va a ayudar bastante a identificar al posible agente causal. ¿Ya? Hay libros, hay textos guía, hay artículos que te permiten a ti poder diferenciar en virtud de las características morfológicas, apoyado de la parte cultural. ¿Ya? Vamos a tener conidióforos y conidias, picnidios. Los pinidios también, muchas veces estos microorganismos producen estructuras reproductivas. Yo les dije, cuando el profesor también, me imagino yo, cuando habló de la fuente inóculo, hablaba de los fuentes inóculos, pueden ser los residuos, la fruta, ¿ya? Hablando del ciclo, ¿ya? Por ejemplo, la Ventura dijo que está en los jarascas, ¿no es cierto? La fuente inóculo es porque ahí forman estructuras reproductivas, que pueden ser los peritecios, que pueden ser sexuales, o en este caso que en particular que estoy hablando de picnidios, que son asexuales, ¿ya? Pero no se enreden. Lo importante es que vayan estructuras especializadas y ellos también se caracterizan y van a producir también conidias o esporas asexuales, que son las conidias, o en el caso también esporas sexuales, que pueden ser las cosporas, ¿ya? Y acá tenemos estructuras también sexuales, como pueden ser los peritecios, y aquí, como dije, las cosporas, dependiendo del hongo.
¿ya? Muchas veces esas técnicas no es que las formen per se en el medio de cultivo. Obviamente también muchas veces significa colocar ese medio de cultivo en ciertas condiciones de oscuridad y de temperatura. A veces también hay que darle unos golpes de frío. Significa someter al hongo en algún estrés, porque obviamente muchas de estas estructuras reproductivas son estructuras de resistencia. Por lo tanto, si el hongo está en una temperatura óptima, supongamos, con un buen ambiente, no va a producir esta estructura. Sí las va a producir en condiciones adversas para él, ¿ya? Y hay muchas técnicas para desarrollar. Una técnica, muchas que para desarrollar estructuras se ocupan acículas de pino, se pueden ocupar alfalfa, estructuras de madera, fruta. Son distintas técnicas que uno puede colocar un hongo y en esas distintas estructuras pueden formar, en esos distintos órganos que ustedes pueden inocular, pueden formar estructuras, lo cual les va a servir a ustedes posteriormente a poder identificarlo, porque en el medio de cultivo, por ejemplo, Agarpapa dextrosa, a veces no la forman. Acá lo que ustedes están viendo es una pudrición importante que se produce en la ciruela. El principal problema de la ciruela en post cosecha es botrytis. ¿Ya? Ahí están viendo cómo crece botrytis, una pudrición blanda, disgregación de los tejidos, que tiene una coloración blanca cuando está en oscuridad, pero apenas se pone en luz, se pone gris las colonias, y esporula. La coloración gris se lo da la esporulación, la formación ya de las conidias. Acá lo que están viendo ustedes es cómo van a observar un conidióforo en el caso de botrytis, que nos va a permitir identificarlo en forma morfológica. Créanme, yo siempre lo asocio y trato de enseñarlo. Es como un arbolito que tiene ramitas, ¿ya? Obviamente hay hongos que pueden ser similares para que lo pueden llegar a confundir a uno, pero generalmente es un arbolito y eso es típico de botrytis, ¿ya? Del género botrytis por lo menos, ¿ya? Un arbolito. Esto es lo que ustedes pueden ver a una simple lupa, esto al microscopio. Y va a también tiene una característica de sus conidias, ¿ya? Y esos son, ustedes pueden apoyarse en la literatura que habla de botrytis, donde se describe botrytis, y les va a permitir bastante la posible identificación. Pero generalmente créanme que es una especie de arbolito que tiene varias ramificaciones, ¿ya? Acá están observando en vivo el uso de una lupa, ahí se ve micelio, y ya se ven, hay que tener imaginación también, po. O sea, ahí se ve una especie de arbolito condensado, muy denso, pero si nosotros, ya en la lupa se puede ver, ¿ya? Y aquí lo que uno puede observar ya a nivel de microscopio. Aquí tenemos conidióforo y aquí tenemos sus conidias. ¿Ya? Acá tenemos la gran cantidad de conidias. Claro, la observación, muchas veces la preparación microscópica, que lo que uno muestra acá no es tan fácil, ¿ya? También es un tiempo, es una técnica, es experiencia muchas veces, son horas de trabajo, ¿ya? Uno ya con la expertise, ya al ver la conidia sabe lo que es, ¿ya? O al ver conidióforo, pero muchas veces tener un conidióforo de esta forma que muestre claramente las conidias son varias horas de trabajo, y después, para si ustedes la quieren publicar, son 1000 horas de trabajo, ¿ya? Pero estos son cosas básicas que uno tiene que utilizar para poder identificar un posible agente causal. Acá están viendo, mira, algo interesante, Staphylococcus vesicarium, esto es una enfermedad en la pera, ¿ya? Es una enfermedad que tiende a ser cada vez más importante en la pera, es muy importante en Europa y en Italia, ¿ya? Aquí no es, por lo menos no he escuchado que sea tan importante como si es en Europa, ¿ya? Y se caracteriza también por producir un halo rojizo en la pera. A ese daño que ustedes ven, que muchas veces llega a ser superficial o avanzar en la pulpa, va rodeado de un halo, una reacción, que es porque este honguito, que es Staphylococcus, produce como una toxina, y va produciendo ese halo rojizo como reacción, ¿ya? Y bueno, si lo aíslan posteriormente, es Staphylococcus, que es muy parecido a los hongos que pertenecen a un conidióforo, perdón, ahí están formando como una conidia que generalmente produce como yo la llamo una granada. No sé si conocen las granadas de armas, no sé si son familiarizados con las armas, pero bueno, yo la asocio a la granada, ¿ya? A las granadas como armas, esas que se usan en la guerra. No estoy diciendo que la ocupen ustedes, pero sí
parecen como una especie de granada que se va diferenciando e individualizando. Hay varias especies que son muy similares a esto, a la Stymphalium, las alternarias también, son muy cercanas y son muy similares, ¿ya? Pero esto es un problema que se produce en pera, y obviamente hay que identificarlo, aislarlo y después realizar una identificación morfológica de acuerdo a su estructura y a sus conidias. Acá tenemos el caso de la monilia, que es un hongo también muy interesante en el sentido de que en el medio de cultivo tiende no a esporular, ustedes no van a ver las conidias. Si ustedes no ven conidias, muchas veces ver el micelio no te permite a ti poder identificarlo, ¿ya? En forma rápida si uno quisiera, como servicio, ¿ya? No te permite, por lo tanto tenemos que usar técnicas complementarias, y técnicas complementarias significa muchas veces usar medios de cultivo seleccionados o usar muchas veces fruta. Por ejemplo, las monilias tienden a producir bastante conidias que nos va a permitir identificarla por su característica en sí, que les voy a hablar en el posterior, colocarla en fruta, en durazno. Les gustan los duraznos. Un durazno dulce, tienden a producir bastante, una condición osmótica tan adversa para el hongo que tiende a producir conidia. Y ustedes preguntarán, ¿por qué produce conidia? No porque le guste el azúcar, es obviamente porque es una condición adversa y el hongo que tiene que, como también, como todo microorganismo, sobrevivir, dar sobrevivencia, ¿ya? Diseminarse. Y eso es lo que hace uno en una placa, en un medio de cultivo en el cual le coloca trozos de durazno que venden en tarros de conserva, y ustedes pueden colocar trocitos, en este caso, de monilia, y les permite a ustedes, después de unos 10 días a temperatura ambiente, o 7 días, este hongo va a tender a producir estructuras. Y aquí a continuación van a producir sus conidióforos, que son muy característicos, que son en cadena, y son cadenas de conidia que se van ramificando, y algo característico que tienen una conidia en forma de limón. Yo, por lo menos, las veo así, ¿ya? Y ustedes, créanme, y son así, mira, si son especies de limones. ¿Ah? Son especies de limones, y algo muy característico del género Monilia, ¿ya? Cuando no es que sea lo exclusivo, obviamente pueden decir, pero profesor, hay un hongo que se llama Moniliopi, por ejemplo, que es muy cercana, y sí, puede ser como limón, pero en general con el resto de los hongos es algo muy característico, ¿ya? Que las monilias poseen conidias en forma de limón, ¿ya? ¿Las ven ustedes, estimados? ¿Conocen los limones? Si conocen los limones, ¿sí? Bueno, son como limones, ¿ya? Y aquí ven el conidióforo como tal en real. Acá hay un dibujo, hasta a una visión por microscopio, y acá tenemos también otra por microscopio, ¿ya? Acá tenemos distintos aspectos también en la identificación. Yo le hablé de Phaemonella clamidiospora, ¿no es cierto? De un hongo que ataca la madera en la vid. Ya, importante, excelente, ¿ya? Y este es un hongo que se demora bastante en crecer en el medio de cultivo, ¿ya? Para tener esta colonia creo que fueron 28 días en PDA, ¿ya? Este es un hongo que crece muy lento, pero a diferencia de otros hongos que produce bastante conidias en el medio de cultivo. Por lo tanto, es de fácil observar su estructura. Su conidióforos son unas son fiálides, ¿ya? Que se forman fácilmente y producen bastante conidia. A diferencia de otros hongos, es de un lento crecimiento, pero produce rápidamente conidias. Por lo tanto, es un hongo que también hay que tener ojo y se puede diseminar fácilmente en los viñedos, y es lo que nos ocurre, lamentablemente, en Chile, como en otros países hoy en día. Por muchos años no le da mucha... Sí, había una importancia de Phaemonella, lo habían descrito, pero no tenía el rol que tiene hoy en día como uno de los grandes o de los principales patógenos que están causando enfermedades en la vid, ¿ya? Aquí están viendo distintos aspectos. Tenemos las conidias, el conidióforo, la colonia, los pignidios, son botellitas que son estructuras asexuales que les permiten en condiciones adversas reproducir al interior sus conidias, ¿ya? Estas van a madurar después bajo ciertas condiciones, y estas estructuras también se tienen que inducir, y las técnicas para inducir pueden ser trozos de madera en el medio de cultivo, en un medio de cultivo pobre, en el sentido agar agua, agar gelatina,
agar solo, donde ustedes ponen un medio de cultivo pobre y pueden poner acículas o trozos de madera y ponen al hongo. Después de unos 15 días más o menos, pueden formar esta estructura. Y estas estructuras son, bueno, una que uno las puede medir y van a apoyar la identificación. Y lo otro que también van a poder ver sus conidias. Acá lo que ustedes están observando es cómo es un conidióforo, una fiálide, donde tiene en la parte superior se ve un círculo, ¿no es cierto? Pero créanme que ese círculo es una masa gelatinosa que tiene millones de conidias, que nosotros obviamente cuando hace una preparación en un portaobjeto con agua, con alcohol, muchas veces se dispersan. Pero acá lo que estamos observando es cómo se ve en microscopía de barrido electrónico. ¿Ya? Se ve el conidióforo, una fiálide y su masa llena de conidia. Acá tenemos otra observación también de la fiálide, en este caso de una Phacremonium, y acá tenemos también cómo se ve sus conidias bigutuladas, cuando se le ven, por ejemplo, dos vesículas, a simple vista se llaman conidias gutuladas, y en este caso se llaman bigutuladas, porque tienen dos. Acá, lo que lo estoy mostrando es cómo se pueden inducir distintas estructuras de los hongos. Hay distintas técnicas, yo les dije, ¿ya? No son fáciles, ¿ya? Pero sí, uno tiene que ir experimentando con temperatura, fotoperiodo, que les va a proporcionar muchas veces que en este caso tenemos una cícula de pino en cual se ven estructuras peritecios, que no son de fácil observación, pero sí las forma, en este caso, un hongo que se llama diaporte, que producen problemas de post cosecha en los kiwis, como también problemas en los brazos de los kiwis, ¿ya? Y en otras especies, muy importante también. Y acá ustedes están observando por lupa cómo se ve una cícula de un pino con varias formaciones y viables de peritecios. En este caso de Diaporta austral africana, si quieren saber. Lo cual lo caracteriza porque, aparte de una característica en la base, es que en la parte apical hay un cambio de coloración de su peritecio, que es algo característico de las especies de Diaporta austral africana. Acá es un ejemplo de la diversidad de estructuras y formas que pueden tener un género, ¿ya? Acá estamos observando, por ejemplo, distintas estructuras sexuales. Acá tenemos siempre se me olvida esto, acá estamos observando una asca, una asca que corresponde a la estructura sexual que está dentro del peritecio. Estas se van a liberar y tienen las cosporas, en este caso que son de aporte. Acá está la parte sexual, que es el peritecio. Acá tenemos una estructura asexual que corresponde a un picnidio. Acá tenemos un picnidio, etc. Y acá tenemos las esporas asexuales. Acá en las de aporte, por ejemplo, es un hongo en cual si tenemos ciertas condiciones, le damos ciertas condiciones, podemos reproducir la parte sexual sexual y asexual del hongo, ¿ya? Lo cual nos va obviamente a fortalecer la caracterización de este hongo. A diferencia que si nos basamos solamente en la parte asexual o sexual. Si ocupamos las dos, obviamente fortalece nuestra identificación. Acá están viendo otro hongo muy común y muy importante como contaminante, no solamente en la fruta, sino también es un importante hongo que afecta al ser humano. Aspergilosis se produce en los humanos. Generalmente de hecho, creo que estuve leyendo hace poco, uno de los grandes problemas que tiene la gente que tiene COVID es el problema que después lo ataca Aspergillus. Lo invade. Aspergillus produce bastantes problemas pulmonares, ¿ya? En la gente inmunosuprimida, la gente que tiene enfermedades muchas veces inmunosuprimidas, que tienen un avance notorio de la enfermedad en la gravedad, se le puede llegar a producir infecciones por Aspergillus, ¿ya? Es una enfermedad no menor en la gente inmunosuprimida en los humanos, ¿ya? Pero en la fruta también produce problemas el Aspergillus, ¿ya? Y es muy común.
Acá estamos viendo un ejemplo de Aspergillus, como también se observa su conidióforo en lupa, ¿ya? Que es muy característico. ¿Ah? Aquí están viendo una serie de pelotitas como pompones, y esos pompones, créanme, son millones y cientos de millones de esporas. Ustedes las tocan y se diseminan, ¿ya? Acá lo que ustedes están viendo ya es el conidióforo en lupa, perdón, en microscopio, una preparación, lo cual no es fácil, ¿ya? Hay ciertas técnicas, dependiendo del microorganismo, si es uniseriado o biseriado, significa si tiene una capa de células que anteceden a las células conidiógenas y después a las conidias. Hay una capa de células que se llaman métula, esto, bueno, ahí estipe, es la estructura que sostiene al conidióforo. Métula corresponde a la primera corrida de célula que sigue a la vesícula, que es el círculo central, etc. Bueno, los puedo aburrir con las técnicas y distintos detalles de los conidióforos, pero lo importante es que hay estructura en los hongos, y eso muchas veces hay manuales, ¿ya? Y con eso nos tenemos que apoyar para poder identificarlo en base a la morfología, ¿ya? En cuanto a cuánto crece el medio de cultivo, en cuanto a lo cultural, son hongos que son de coloración oscura, son fácilmente, no hay que moverlos porque se disemina muy fácilmente y contaminan bastante las placas, los medios de cultivo. De hecho, una de las contaminaciones más grandes que tienen los que trabajan en medios de cultivo, en propagación de plantas, son Aspergillus y Penicillium los medios de cultivo si trabajan a nivel in vitro, ¿ya? Acá están viendo cómo se ve un conidióforo también, en este caso de Aspergillus. Aquí yo sé que se ve en forma simple, pero no es simple. Es muy difícil obtener conidióforos tan claros de Aspergillus, créanme. Acá lo que estoy mostrando es que muchas veces para diferenciar y para identificar un hongo, en este caso, en el caso de los Aspergillus, se ocupan muchos medios de cultivo, lo cual dificulta también su identificación. No es un medio de cultivo en el cual vamos a medir una estructura, sino muchas veces cómo se comporta culturalmente en distintos medios de cultivo y en distintas condiciones de temperatura, te permite diferenciar las especies, como es el caso de Aspergillus y también Penicillium. Acá ustedes se ocupan, por ejemplo, el medio Chapec, el agar extracto Malta, Chapec al 20% y extracto Chapec a 37 grados, por ejemplo. Todo el resto está a 25, pero está a 37. Y de acuerdo al patrón que vayan desarrollando, tanto en la cara frontal, que puede tener medio de cultivo, como en la parte inferior, también muestra un cierto patrón, y en este caso, en el caso de Aspergillus, se ocupan, ¿ya? A lo que voy, que es gran trabajo lo que se tiene que desarrollar para poder diferenciar morfológicamente, en este caso si queremos trabajar con Aspergillus, ¿ya? También bueno, acá hay un libro que les dejo para que sepan que hoy en día se dispone de una gran cantidad de literatura que es específica para la identificación de géneros de especies que son de importancia. Hay libros de Fusarium, hay libros de Aspergillus, hay libros de Penicillium, hay libros hoy en día de Botrytis, hay libros, cientos de miles de Botrytis, de Puccinia, de Oidio, de todo, de Venturia, de todos los patógenos que pueden ser importantes a nivel mundial. Hoy existen manuales, ¿ya? Muchas veces también hoy día hay herramientas polifásicas que se les llama, en cual ustedes van agregando, por ejemplo, las mediciones o distintos aspectos, cuánto creció en este medio de cultivo, si hay extinción o no del medio, dependiendo. Por ejemplo, hoy en día hay una herramienta polifásica de Penicillium a nivel mundial y de Aspergillus que está asociado a un centro de biodiversidad de la Academia de Ciencias de Holanda, que se llama CBS, ¿ya? Espero que más adelante mostrarles eso. El CBS es una entidad mundial muy importante en cuanto a la biodiversidad de microorganismos, y dentro de los microorganismos juega un rol muy importante en los hongos, ¿ya? Este centro, bueno, dispone de una herramienta, ¿cómo se llama? Electrónica,
por internet, en cual ustedes van agregando mediciones y las características de crecimiento que pueden tener en Chapec a 25, en Chapec al 20%, o Chapec al 37%, al 37 grados, y ustedes van colocando los distintos patrones y les va a indicar finalmente la especie más cercana de acuerdo a los datos que ustedes obtienen. ¿Ya? Está disponible ese tipo de herramientas. Bueno, aquí les dejo nomás algunas características que pueden diferenciar muchas veces también a especies que son muy cercanas, la rugosidad o no de las conidias. Por ejemplo, en rugosidad podemos diferenciar si es Aspergillus ibéricus de Aspergillus carbonarius, por ejemplo. ¿Ya? Hay varios patrones que uno puede seguir. Acá tenemos el ejemplo también muy similar, el ejemplo de Penicillium, un hongo que es muy importante en general en la agricultura, así como Botrytis. Y también también las técnicas son muy similares en cuanto a los medios de cultivo. Miren, acá están viendo el ejemplo. Para diferenciar una especie hay que ocupar todos estos medios de cultivo, imagínense. Y hay que tener estos crecimientos, ¿ya? Para lograr esto es mucho trabajo, ¿ya? Mucha prolijidad, mucho orden, mucha limpieza, mucha rapidez, mucha destreza, que eso uno lo va desarrollando con el trabajo, ¿ya? Porque obviamente yo les dije, estos hongos ustedes los mueven un poquito y muchas veces se le llama el término, se resiembra, porque las conidias que están produciendo se mueven y caen al medio de cultivo y obviamente va a generar un nuevo crecimiento y no te permite visualizar este crecimiento individual, que cuando nosotros lo colocamos, ¿ya? Y aquí están diferenciando distintos crecimientos, distintos patrones culturales que puede tener un aislado, ¿ya? Por lo tanto, esto, imagínense si uno trabaja con 40 aislados, ¿ya? Hay que hacer 40 veces esto, y sin contar las repeticiones, ¿ya? Bueno, lo importante es que se trabaja con medios de cultivo, se pueden, dependiendo del hongo, hay distintas técnicas, se pueden ocupar diversos medios de cultivo si ustedes quieren, y también la parte ya morfológica en cuanto al conidióforo y a su conidia. Esto es algo muy característico también de los Penicillium, son las manitos, créanme. Si yo les dije que las Botrytis eran arbolitos, Penicillium son manos. Yo, por lo menos, vean mis manos, yo, no tengo esos dedos así tan grandes, pero créanme, asociémoslo como a manos con dedos grandes, ¿ya? Dedos alargados, ¿ya? Bueno, por lo menos yo sí lo asocio. Y aquí están viendo conidióforos que pueden ser perverticilados, triverticilados, dependiendo cuántas ramificaciones van teniendo, ¿ya? Se les da el nombre técnico. Y en Penicillium va a depender si cuántas divisiones muchas veces va a hacer la diferencia en la especie que vamos a estar hablando. Y créanme que lograr esto, como les dije, no es fácil. Bueno, está la técnica morfológica, que es muy importante y nunca tienen que olvidarse, y tampoco eso va a primar sobre lo otro, ¿ya? Y eso es la señal que quiero darle, y junto con el profesor le hemos tratado de darle. Están las técnicas moleculares, que obviamente facilitan bastante hoy en día la identificación de todo. Ustedes se pueden dar cuenta hoy en día, el famoso PCR. Hablamos del PCR, ¿ya? Que se ocupa para la detección de COVID, ¿ya? El PCR en tiempo real. Son técnicas que te permiten hoy en día, en horas, ya saber el agente causal. Y así se hace con COVID. En el caso de esa virosis, ¿ya? Tenemos la vía molecular, en cual básicamente los basamos en el ADN. En este caso yo voy a hablar del ADN fungoso, ¿ya? Vamos a tener conidias, por ejemplo, perdón, cereza en este caso, ¿ya? Y acá tenemos moniliasis, que es la monilia fructícola, o monilia laxa, o monilia fructícola, ¿ya? Que ataca, en este caso, a la cereza. Acá, si bien en Chile no se han producido grandes ataques, pero créanme que es un factor limitante. Monilia fructícola en distintas partes del mundo, en frutales. En Estados Unidos muy importante, en las cerezas y en las manzanas, en los carozos, perdón. Y en el caso de Europa también. Son muy importantes las monilias. En China, ¿qué decirle? En China, por lo que he podido evidenciar y observar y leer, es uno de los países que tiene un adelanto bastante en el trabajo de las monilias,
y tiene una gran cantidad de descripción de monilia en todos los carozos que tienen los chinos, ¿ya? Hoy en día hay como 6, 7 especies de monilia, siendo que antes, hace unos 15 años, creo que habían 3, bueno, por lo menos eran 3 las que eran más reconocidas, que era monilia laxa, monilia fructícola y monilia fructígena, ¿ya? La monilia laxa se caracteriza, por ejemplo, si no lo sabían, generalmente es la que produce los atizonamientos, afecta la floración, produce necrosis de las flores, principalmente en los carozos. Se especializa en eso, lo cual no quiere decir que también puede producir pudrición de los carozos, como en el caso de la cereza. La monilia fructícola, para que ustedes sepan, generalmente se especializa en la pudrición de frutos, pero también puede causar necrosis de las flores, pero se especializa en la pudrición de frutos, ¿ya? Y la monilia fructígena se caracteriza por afectar los frutos, pero de manzana. En Chile no está presente, no está escrito en el minuto, pero sí en Estados Unidos y en Europa. Un pequeño cuento de las monilias, que es un hongo muy importante del resto del mundo. Ya. Bueno, ¿qué se hace básicamente para la identificación molecular? Bueno, se hace una extracción de ADN. Básicamente la extracción de ADN hoy en día se puede hacer mediante mortero usando nitrógeno, mediante rompimiento físico y químico en el cual vamos a usar distintos extractos, buffer, se hace una molienda física, mecánica, con el mortero. También muchas veces hay técnicas en cual puede ocupar un tubito, se le agrega unos reactivos y se puede hacer una molienda química. También, para que libere el ADN. Son 2 técnicas distintas, ¿ya? También hay técnicas que se usan en seco, también hoy en día hay disponibles, y para la extracción de ADN básicamente hay kit. Son kit. Hoy día comercialmente se ocupan kit, donde el kit te dice como una receta, cuando ustedes hacen sopa. Ahí yo les voy a preguntar a cada uno de ¿ustedes cocinan o no cocinan? ¿Cocina alguno? ¿Le gusta cocinar a alguno? Lucas dice que sí. ¿Y al otro saben cocinar o no les gusta cocinar? Hace el intento. Se hace el intento, ya. Bueno, generalmente para cocinar ustedes, por ejemplo, si van a hacer puré, van a hacer una sopa, supongamos que viene prehecha, obviamente usted sigue una receta, ¿no es cierto? Donde va diciendo, primero rompa el sobre, segundo, vierta el polvo en una olla, agregue 1 litro de agua, poner a fuego durante 10 minutos. La extracción de ADN es una receta, mis amigos, ¿ya? Obviamente hay una técnica que de a poco uno tiene que ir desarrollando con la rapidez de la práctica, ¿ya? Pero en general es una receta, ¿ya? Donde uno dice primero, tome una cantidad de ADN, ojalá de ADN, una cantidad de micelio que sean ojalá entre 5 y 10 miligramos. Eso significa, para que ustedes se imaginen, una cabeza de fósforo. Espero que se entiendan para todos los parlantes españoles que fósforo, ¿todos entienden la palabra fósforo o no? Espero que sí, no sé cómo decirlo en otro... Sí, profe. Ah, ya, qué bueno, pues no sé otro sinónimo de fósforo, lo voy a buscar. Ya, tiene que ser como la cabecita de fósforo, la cantidad de micelio que usted tiene que tomar. Por ejemplo, esa es la cantidad que te lleva más o menos a hacer 5 miligramos. Obviamente va a depender de la especie, de cuán fácil va a ser tomar esa cantidad de ADN, esa cantidad de micelio o de hongo, ¿ya? Pero lo tradicional que hacemos nosotros es tomar eso, se toma el medio de cultivo, un medio de cultivo puro, en cual lo hacemos crecer, después dependiendo del hongo, que puede ser de 5 días, 7 días, 15 días o 28 días, tomamos crecimiento, se pone en un mortero estéril, que es de porcelana, ¿ya? Se ocupa un mortero, se agrega después nitrógeno, se hace la molienda, el nitrógeno, con fuerza, se va agregando distintos reactivos, buffer setup, que te va indicando después el kit, ¿ya? Usted hace una molienda, salen líquidos, van tomando, van purificando, van extrayendo, y van sobrenadando, van centrifugando, y una serie de pasos, ¿ya? Toda una receta que te va indicando.
¿ya? Y con todo eso ustedes van a tener un tubito finalmente, después de haber incubado, de ser un kit donde ustedes ocupan columnas, etcétera, ¿ya? Donde finalmente van a obtener un líquido, donde ustedes, créanme, ahí dice que debiera estar el ADN, ¿ya? Un tubito después de seguir todo el protocolo de extracción y ocupando el kit, ¿ya? Van a ocupar finalmente un tubito Eppendorf en el cual van a tener una cantidad de, por ejemplo, de 50 microlitros. Dentro de eso, supuestamente, si hicimos todos los pasos bien, vamos a tener ADN, ¿ya? Pero ¿cómo nosotros vamos a demostrar si hay ADN? Se hacen los gel de electroforesis. Y ahí va a ser la primera, ya. Acá lo que ustedes están viendo, me voy a saltar una parte. Para ver la integridad del ADN, podemos hacer dos técnicas. Una vez que hacemos la extracción y tenemos nuestro tubito, nosotros decimos, ya tenemos ADN, para chequear si hay ADN, tomamos una gotita de esto, no sé, por decirle 2 microlitros, y se pone en un gel de agarosa al 1%, para ver la integridad del ADN. Se corre en una corriente, en una resistencia, en una cámara de electroforesis que va a correr de acuerdo de positivo a negativo, de acuerdo a la carga del ADN, se va a mover, ¿ya? Con una carga eléctrica. Y eso se va a mover y te va a indicar un peso X. Cuando nosotros lo visualizamos, después de un tiempo, y se visualiza, vamos a tener ADN. Imagínense que esto que estoy mostrando, no lean lo que dice ahí. Vamos a suponer que un gel de electroforesis de ADN, y se va a ver así. Se van a ver unos segmentos, y cuando ahí tengo ADN, ¿ya? Por lo tanto, el paso que sigue ahora, ya, yo hice mi extracción de ADN, el paso que sigue es la amplificación. Y para eso es la técnica que se llama PCR, que significa reacción en cadena de la polimerasa, o TAC polimerasa, que es una enzima, que fue una enzima descubierta en unas termas. ¿Y cuál es la característica de esta enzima polimerasa? Que es capaz de soportar altas temperaturas, se mantiene estable. Y nosotros cuando ocupamos, por ejemplo, la reacción en cadena polimerasa, vamos a tener el ADN, ya nuestro ADN. Lo que tenemos que ocupar siempre para amplificar ese ADN es tener algún gen target, un gen que queremos identificar. ¿Ya? Básicamente, para los hongos se ocupan, yo les voy a nombrar un set de genes que se ocupan. Se ocupa en general a nivel universal, o se ocupa el ITS, que se llama en los hongos, es un gen universal. Se puede ocupar el beta-tubulina, se puede ocupar el factor de elongación, se puede ocupar los LSU, SCU, gliceraldehído 3-fosfato, ¿qué más? Proteína de CHOC 60, eso es lo que me acuerdo. Bueno, hay una gran cantidad de genes que hoy en día existen, y partidores, ¿ya? Universales, que se les llama, ¿ya? Donde ustedes lo pueden ocupar, y está descrito para, por ejemplo, para botritis. Por ejemplo, para botritis, para ustedes, para identificar botritis, la literatura que dice. Usted dice, señor XX, por ejemplo, Lizoe. Lizoe, para identificar sus botritis, cuando trabaje, sus botritis, espero que sean de distintas especies, tiene que ocupar los genes gliceraldehído 3-fosfato, el proteín CHOC P60, ITS, y no me acuerdo el otro, por ejemplo, en botritis se ocupan eso. Por ejemplo, si nos vamos a las botrofagaráceas, tenemos que ocupar el ITS, el beta-tubulina, el factor de elongación, ¿ya? Por ejemplo, para basidiomycetes se ocupa el ITS, el SSU y SSU, LSU y SSU, perdón, ¿ya? Ya, bueno, los puedo moderar, pero lo importante es que hay genes que están característicos y están disponibles, ¿ya? Esos partidores que nosotros vamos a ocupar para amplificar ese gen, tenemos que mezclarlo en el tubito de ADN. Nosotros lo que hacemos es tomar un tubito. Vamos a tomar un pichintún, 20 microlitros de nuestro ADN que nosotros tengamos, ¿ya? Vamos a ponerlo en el tubito.
Lo primero que tenemos que hacer es agregar los partidores. Plop. Vamos a poner los partidores porque nosotros queremos identificar qué gen. Les pregunto a ustedes, de los que nombré, ¿qué gen quieren identificar? ¿O qué gen quieren ocupar? Díganme. Profesor, ¿Sí? ahí, por ejemplo, para identificar esta región, por ejemplo, fúngica de algunos hongos que se asocian directamente con enfermedades del tronco de la vid, por ejemplo. Ahí yo estaba leyendo el paper, ¿cierto? Puede ser ITS2, que dice que es solamente para identificar esta región fúngica de ese tipo de hongos. ¿Ya? Sí, es que depende. Lo que pasa es que a veces hay regiones, pero aparte, yo hablaba de estos genes universales, Específico. pero muchas veces, a eso voy, muchas Ujú. veces hay partidores específicos que se han diseñado para especies en particular o género en particular en virtud de un análisis más minucioso del gen que Ya. está de interés. Por ejemplo, claro, hay partidores específicos a lo mejor de la región ITS, ¿ya? Que son específicos a lo mejor para especies de Utipa o para especies de Botrophaeraceae. Y en la literatura cada vez hay diseños de nuevos partidores específicos para particularidades de hongos, para Neofabraea vagabunda o Flictema vagabunda, que es la causante del ojo de buey de la manzana. Existen hoy en día partidores específicos. Para Phaemonera chlamydospora también hay partidores específicos. Para Venturia hay partidores específicos. Claro, tenemos los partidores que son universales. Yo obtengo ADN, amplifico el ADN con esos partidores, en cual yo uso los partidores que estoy describiendo. Se ocupa un forward y un reverse, siempre, en dos direcciones. El ADN tiene dos direcciones. 5', 3' y 3', 5'. ¿Ya? Reverso y la otra dirección, el antisentido. ¿Ya? Prácticamente, ¿qué hacen estos ciclos y enzimas? Nosotros vamos a agregar la TAC polimerasa, vamos a agregar DNTP, que van a ser los nucleótidos que va a tomar la TAC polimerasa y va a ir complementando las hebras. ¿Ya? Bueno, créanme que estos son varios ciclos de hebra que se van rompiendo, complementando, dividiendo, multiplicando, en varios ciclos. Uno hace 30 ciclos de temperatura inicialmente para romper el ADN, después para que se unan los partidores, después para que haga la lectura la TAC polimerasa y después una extensión, finalmente. Son ciclos de temperatura. ¿Ya? Y esos también están muchas veces ya establecidos para distintas especies. Y eso se programa en el termociclador. ¿Ya? Usted, una vez que tengan su tubito, tenemos nuestro ADN, echamos nuestros partidores, universales o específicos, como ustedes quieran. En un termociclador convencional voy a hablar primero. ¿Ya? Echamos nuestros partidores, echamos los DNTP. Los DNTP van a ser las bases nucleotídicas que tiene que ocupar la TAC polimerasa para ir complementando las hebras que se van rompiendo, para ir multiplicando las hebras, ¿ya? Para que sean visibles. Acuérdense, yo les dije, vamos a algo tan pequeñito, van a ser tantas hebras que se hace algo denso. Y eso es lo que uno ve en el gel, por ejemplo, ¿ya? Después de eso, de agregar la TAC, los DNTP, el agua, y creo que no se me olvida nada más, estamos listos para poner los tubitos ya en el termociclador. El termociclador lo único que hace que es un aparato que te sube y te baja las temperaturas en distintos ciclos. Y eso lo repite durante, dependiendo el hongo o el protocolo que ustedes están siguiendo, pueden ser desde 25 a 35 ciclos de temperatura. ¿Ya? Y eso se pueden demorar desde 1 hora a 2 horas o 3 horas. Supongamos que nosotros hacemos todo eso, lo dejamos en el termociclador, hicimos todo bien, la extracción, y lo ponemos en el termociclador y terminó. Ahora lo que corresponde es ver si amplificó ese ADN. Y también se hace lo mismo, se hace un gel de electroforesis, pero la diferencia es que se hace al 2%. ¿Ya? Y aquí lo único que se agrega, se saca un poquito de la zona del producto, se le llama producto PCR, se toma una gotita del producto PCR y se siembra en el gel.
lo tiñes para que se marque, lo cargas con corriente y se va a mover, va a migrar. ¿Ya? De acá lo que ustedes están viendo, el ladder que se llama, que te indica el nivel de peso, cuánto pesa el ADN. Muchas veces te va a indicar cuál es la cantidad. Pueden ser de 250 pares de base, de 300, de 600, de 1000, etc. ¿Ya? Te indica más o menos cuál es la cantidad de ADN más o menos que hay en eso de acuerdo al ladder. ¿Ya? A cuánto migró tu ADN. Esto es producto PCR. No es el mejor gel de producto PCR, pero es el que tenía a mano. ¿Ya? He tenido mejores, pero bueno. La idea es que se entienda y hay una migración por corriente. ¿Ya? Y aquí estamos viendo el producto del PCR. Una vez que nosotros tengamos el producto PCR, es lo que se manda a secuenciar. ¿Ya? Secuenciar significa, yo tengo mi producto PCR y quiero saber la secuencia de nucleótidos que va a tener entre los dos partidores que yo puse. Eso es. Yo puse un partidor A y un partidor B de un gen. Va a amplificar esa zona, que es la que construyó la TAC polimerasa, porque yo le indiqué de dónde a dónde tenía que complementar. Y para eso se ocupan los partidores. ¿Ya? Es donde va a trabajar la TAC polimerasa. Bueno, acá lo que tenemos, supongamos que yo mando secuenciar. Secuenciar lo hace un secuenciador, que es un aparato. Yo no tengo. ¿Ya? Pero sí hay otras universidades que tienen y lo dan como servicio. Por ejemplo, la Universidad Católica en Santiago da ese servicio. La Universidad Austral da ese servicio y se llama Australomics, pero yo lo mando a Corea y todos lo mandan a Corea. Allá existe una institución que se llama Macrogene y los coreanos, pero son buenos para el trabajo molecular. Bueno, tienen todo un centro donde esto lo hacen rutinariamente y ellos dan el servicio de amplificación, ¿ya? Y dan muchos otros tipos de servicios a nivel moleculares y lo hacen y es barato, ¿ya? No cuesta nada, se manda a Corea, se manda por un courier, se llena un formato, se llena una página por internet, donde tú mandas tus muestras, donde tú pones qué tipo de muestra, etcétera, los partidores, a veces cuando se manda un poquito de partidor también, y donde ellos te hacen la amplificación, ¿ya? Y esto es el resultado de una amplificación. ¿Qué es la amplificación? Es que los coreanos me mandan, por ejemplo, mi hongo. Acá tenemos un ejemplo, de Monilia, por ejemplo, que me está indicando que la amplificación, de acuerdo al gen que yo ocupé de la región ITS, yo ocupé los partidores ITS4 y ITS5 y me hizo una amplificación de toda esta zona, ¿ya? Y esta zona me está diciendo que tiene todas estas bases nucleotídicas, ¿ya? Que está compuesta por un largo de 545 pares de bases. Si yo agarro esta secuencia, yo la puedo comparar. Y eso es lo que se hace ahí. Hoy en día hay disponible un banco de comparación de tu secuencia, que se llama GenBank. Adelante, señor Lucas, levantó la mano. Una consulta, esta separación de así como TS4, digo, ITC4, ITC5, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? No recuerdo o no sé si la he visto antes. Ya no, son secuencias. Son secuencias que son propias del gen ITS. Eso está descrito. ¿Ya? Hay gente que trabajó en eso y están descritos que los pares de base tienen una cierta conformación y se van a unir a la región ITS 4 y 5 del gen ITS. ¿Ya? Y eso está descrito. Los partidores generalmente son secuencias cortas de bases nucleotídicas. ¿Ya? Son secuencias cortas que se venden comercialmente. Tú las mandas a pedir, tú las pides, ¿ya? Te llegan y tú las ocupas, ¿ya? Pero algo que está descrito, lo cual tú también, uno haciendo análisis bioinformático de la secuencia, si tú eres la secuencia completa de tu gen, uno puede diseñar partidores específicos, diseñar después partidores que sean utilizables, que se unan a un cromófero, para que se una una sonda, y esa sonda sea utilizable después, por ejemplo, para un tiempo real, que después voy a hablar de lo que se trata, ¿ya?
pero los genes están descritos, los partidos están descritos, lo cual no quiere decir que uno pueda describir nuevos genes o algo, una región mucho más exacta, ¿ya? Pero hoy en día está disponible una gran cantidad de set de pares, set de primers que se llaman, o cebadores o partidores, ¿ya? Son distintos términos que lo pueden encontrar ustedes en la literatura. No sé si respondí a lo que tú preguntabas, pero generalmente algo que ya están hechos, se venden comercialmente, hay instituciones que venden los partidores y tú los mandas a pedir nomás. Muchas veces tú puedes diseñar tus propios partidores y los mandas a diseñar y después tú los pruebas nomás. Ya, lo importante es que ustedes, cuando tengan una secuencia, ¿qué hago yo con la secuencia? La comparo, y la voy a comparar en un banco que existe a nivel mundial, que es el GenBank. Es un banco que corresponde al NCBA, que corresponde a la librería del área de la salud de Estados Unidos, en grandes rasgos, ¿ya? Ellos tienen un banco que se llama GenBank, ¿ya? Y en ese banco ustedes pueden hacer distintas cosas, y dentro de las distintas cosas que pueden hacer un análisis de BLAST. Y básicamente BLAST lo que significa es tomar mi secuencia, tirarla, colocarla en el software que ellos tienen, que es muy amigable, dice pegar la secuencia, y tú pones apretar, comparar. Te hace una búsqueda de todas las secuencias que están depositadas en el GenBank, porque el GenBank se trata que ya tiene un depósito de secuencias que están identificadas, ¿ya? Y a ti te va a hacer match de acuerdo a tu secuencia a la más similar. Y como resultado de ese match es lo que ustedes van a ver a continuación, ¿ya? Acá lo que me está diciendo que mi secuencia aquí dice, mira, yo tiré mi match, después de unos segundos o de un minuto te tira este resultado. ¿Y qué me está diciendo? Que mi secuencia me está diciendo que corresponde en un 100% a Amonilla fructícola. Eso es lo que me está diciendo mi secuencia, ¿ya? Por lo tanto, mi secuencia corresponde al hongo Monila fructícola. Bueno, y así es, ¿ya? Es Monila fructícola. Aquí me está indicando que tiene un 100% de identidad en el BLAST. Para que ustedes sepan, a nivel micológico se ocupa para que tú tengas un soporte importante en la identificación molecular, es que tu BLAST tiene que ser sobre un 97%. Es decir, cuando tienes un 98, un 99 y un 100%, tú tienes ya la certeza de que se trata de la especie. Cuando tú tienes menos de un 97%, es porque hay que seguir trabajando con la especie, a lo mejor ocupando otro gen, ¿ya? Lo también te puede indicar que a lo mejor puede ser otra especie, potencialmente, ¿ya? Y eso es un banco, y yo sé que no es fácil asimilar todo esto, pero hay un banco disponible en el cual ustedes ponen a depositar, depositan su secuencia y les va a indicar qué especie es, ¿ya? Obviamente esa secuencia que yo les muestro, tiene que haber un trabajo previo, ¿ya? Porque los coreanos te mandan una secuencia a la cual ustedes tienen que editar, ¿ya? Pero no es el fin de lo que les quiero indicar, ¿ya? Obviamente hay un trabajo que se tiene que comparar, se va limpiando, se van sacando los partidos, etc. Hay un trabajo, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes van a tener una secuencia limpia y después la comparan. Y eso me va a decir qué especie es. Bueno, algo les dije de la botritis, generalmente están descritos, por ejemplo, que se ocupan 3 genes que son característicos en el caso de que se tienen que ocupar para botritis, que son el gliceraldehído 3-fosfato, HP 60 y la RPB2. Por ejemplo, son 3 genes que se tienen que ocupar para botritis. Si tú quieres identificar una botritis con otro gen, por lo menos científicamente, para que sea válido en un artículo, tiene que tener estos 3 genes. ¿Ya? Acá solamente contarle un poquito de la etiología y un ejemplo de etiología, qué significa poder identificar ese agente causal. Acá les voy a hablar de un caso particular de peras, ¿ya? Chile es importante en pera, ¿ya? No, Chile es importante zona productora de peras, si bien se ha disminuido en los últimos años, tiene una importancia aún, ¿ya? Y aparte a mí también me gusta la pera,
¿Ya? Y lo otro importante es que hay muy pocos trabajos en pera. Y si hay pocos trabajos en pera, todo lo que haga uno es algo novedoso. Por eso uno también tiene que tener ese foco también. Tiene que... siempre lo importante a nivel de investigación, ustedes ya son a nivel de posgrado, tienen que ustedes trabajar en algo novedoso. Lo importante siempre, ¿cuál va a ser el aporte de usted a la investigación? ¿Cuál es su aporte? Eso tienen que ustedes pensar. ¿Cuál es el nuevo aporte? De hecho, por ejemplo, muchos han escuchado, muchos de ustedes postularon a las becas de ANID, ¿no es cierto? O antiguamente CONICYT, hoy ANID. ANID tiene muchos fondos de concurso. Yo creo que muchas veces ustedes han escuchado de los Fondesit, ¿ya? Y una de las cosas que se fija Fondesit es cuál es la novedad de tu investigación, cuál es el aporte de tu investigación, ¿ya? Y eso también tienen que ustedes tenerlo en mente. No hay cosas que repetir por repetir o cosas porque no se han hecho acá, que también tiene una validez. Siempre hay que tratar de buscar la novedad, ¿ya? Y a veces no es fácil. Bueno, aquí están viendo una pera. Una pera que presenta una pudrición calicinal de la zona del cáliz, ¿ya? Es la pudrición calicinal de la pera. Este mismo fenómeno también ocurre en la papa, en la manzana, ¿ya? Lo típico que se ha descrito es, a nivel mundial, es botrytis cinerea, ¿ya? Si ustedes se ponen a buscar y hacen una búsqueda rápida, busquen botrytis en pera. Lo único que se habla es botrytis cinerea, ¿ya? Y bueno, y hay bastante trabajo en virtud de eso, de cuándo se produce la infección, cuáles son las fuentes inóculas, hay bastante trabajo en eso. Pero todo es trabajo de hace más de 20 años, que también le da una importancia. Todo lo que se haga hoy en día, uno, va a ser información actual. Dos, hay un cambio de variedad enorme, ¿ya? Lo cual también le da una novedad a la investigación. Y también todas las técnicas que hoy en día moleculares me permiten a mí hoy en día diferenciar especies que antes todos llamados botrytis, ahora son distintas especies. No siempre es así, pero te da esa chance, ¿ya? Y en eso, en la pera, tuvimos la suerte de encontrar otra cosa, ¿ya? Ahí le estoy encontrando las peras, que cómo se produce, qué tipo de pudrición. Aquí hay una serie de literatura que habla del impacto de los trabajos en pera que existen. Acá tenemos, por ejemplo, como antecedente, esto es lo que uno puede ver, lo típico de botrytis cinerea, ¿ah? Que es de coloración gris, produce una gran pudrición en las peras. Han descrito que pueden producir sobre un 10% de pudrición en peras, lo cual no es menor. Si tiene un 10% de pérdida de la producción, es algo importante, ¿ya? Hay una gran cantidad de susceptibilidad de las variedades y se incrementa a medida que aumenta el almacenamiento. ¿Por qué? Porque obviamente el fruto que se va almacenando, aunque lo tengamos a temperaturas bajas, va disminuyendo su calidad, su firmeza, ¿ya? Va aumentando muchas veces los azúcares. Y obviamente eso trae una predisposición muchas veces que el hongo se pueda desarrollar durante el almacenaje prolongado muchas veces. El peso de la fruta sobre la misma fruta produce un daño, ¿ya? Si tenemos almacenado fruta durante 6 meses, créanme que a veces en la parte baja hay daños por botrytis. Bueno, lo importante es que llegar a unas peras que están con una pudrición, no sabe, lo típico que uno se puede decir, botrytis cinerea, ¿ya? Si bien no veamos espurulación, uno tendría a pensar que es botrytis. Ahí está, listo. Lucas, ¿algo quieres decir? No, profe. Ya, perfecto, ya. Bueno, créanme, estaban estas peras, verrugos, hoy dijimos, pueden ser botrytis, ya, vamos a procesarlas nomás, ya. Estamos pensando que era botrytis. Ahí se ve el daño interno, la pudrición, que es algo bastante considerable en la pulpa de la fruta, ¿ah? Obviamente nadie se come este tipo de frutos, y obviamente ya está descartado porque va a una pudrición blanda de la fruta, y eso ya es un descarte visual. Pero lo interesante es que empezaron a aparecer colonias blancas en las botrytis, ¿ya? La botrytis en general tiende a producir esporulación. También hay botrytis cinerea que también no producen mucha esporulación, ¿ya? Pero créanme, es media amarillenta, media blanca, como parecía rara, pues es distinta, ¿ya? Y acá previamente ya se había descrito
Botrytis prunorum en ciruela, como especie nueva en Chile y a nivel mundial. ¿Ya? Se ha descrito y tenía otros patrones. Así que, bueno, hicimos el mismo trabajo, obtuvimos una gran cantidad de aislados y empezamos a notar que habían aislados que eran distintos. ¿Va? Puede ser otra especie. Sí, puede ser. Y notamos, número uno, que producen unos una alta cantidad de conidia y otros una baja productividad de conidia. O nula. Bueno, se hacen los trabajos moleculares con los distintos genes. Acá tenemos un mejor gen, perdón, un mejor gel, ¿ya? Donde ustedes pueden visualizar algunos aislados que fueron positivos al HSP60. Acá tenemos otro gel con los otros genes, solamente para que ustedes visualicen cómo es un gel y cómo se pone, se pone el ladder, que te va a indicar el peso de las bandas. En un gel, ustedes también pueden determinar muchas veces, perdón, y acá tenemos los gel, y acá tenemos algo complementario. Yo les dije, ¿no es cierto?, que la técnica, primero podemos tirar un blast, ¿ya? Lo primero que se hace es tirar un blast en el banco mundial, ¿ya? Ustedes, aunque no sepan nada, tenemos ADN, tenemos una secuencia, la podemos comparar. El profesor nos dijo en el GenBank, hagamos un blast, es súper fácil, apretan un botón y les va a tirar una especie, aunque ustedes no han editado. Siempre también una técnica es tirar muchas veces la secuencia en bruto, que se dice. Ustedes la pueden tirar para tener una idea. Muchas veces la secuencia en bruto es muy buena, en virtud del trabajo que ustedes realizaron, porque muchas veces el trabajo en sí puede traer contaminaciones, ¿ya? Y eso, contaminación a veces trae que pares de base contaminen la secuencia normal que pudiera tener. Por eso se van editando, ¿ya? Pero uno puede tirar una secuencia en bruto y te puede indicar ya un 98, un 96, y si te diera un 98 sería ideal, ¿ya? Ya te está diciendo que tienes una buena calidad de secuencia. Bueno, una forma complementaria al BLAST es los análisis filogenéticos, en cual yo tomo mi secuencia, la pongo en un programa, en una especie de Word, y la comparo con miles de especies de secuencia que están disponibles en el GenBank. El GenBank no solamente tiene un banco donde tú estás comparando, sino también tiene secuencias depositadas, ¿ya? Y tú tomas esas secuencias y las vas colocando en tu Word, en cierto modo. Tú haces una planilla en tu Word donde tú agregas las especies tuyas y todas las que tú quieras comparar, ¿ya? Eso se agarra en un programa bien simple lo voy a decir, lo agarras en un programa de análisis filogenético, lo ingresas, le haces perdón, ahí está la lisoide que se salió. Ya. ¿Qué iba? Ya. Tengo mis secuencias de ADN de mi aislado, comparo siempre, lo importante es comparar siempre especies también cercanas y lejanas, ¿ya? Para que sepas tú que con el gen que tú estás realizando el análisis filogenético es capaz de discriminar. Y aquí lo que ustedes están observando es el gliceraldehido 3-fosfato, ¿ya? Donde tenemos, en este caso, tenemos acá un clado que son Botrytis prunorum, ¿ya? Donde claramente se separa de lo tradicional que es Botrytis cinerea, ¿ya? Se separa. Y me está indicando que mis Botrytis que yo nombré Botrytis sp corresponden a Botrytis prunorum. ¿Por qué? Porque se une con la especie tipo de Botrytis prunorum, que es la que es característica, con la que se caracterizó la especie y se caracterizó molecularmente y es la que está depositada y es la que es válida. Eso también es algo muy importante. Ustedes cuando en el futuro hagan comparaciones moleculares, ustedes lo tienen que comparar con secuencias de calidad, porque en el GenBank, si bien hay un cierto filtro, hay secuencias que no sirven de mucho. Por eso uno tiene que ocupar secuencias de calidad. Secuencias de calidad significa que son las especies tipo, ¿ya? En los hongos, cuando se describen, muchas veces se describe la especie
se ocupa el término type, o type, o tipo, que significa con que el hongo con que se describió la especie. Y hay una diversidad de type, puede ser X-type, lectotype, epitype, y etcétera type, ¿ya? Lo importante es que ustedes tienen que ocupar esos type, porque son las especies de calidad, ¿ya? Y eso de a poco tenemos que integrarlo. Uno cuando se da cuenta, cuando ve que un análisis filogenético es de calidad, número uno es porque agregas también especies que sean cercanas a la tuya, y lo otro es porque tienes incorporado los X-type o los type de las especies, ¿ya? Por ejemplo, dice holotype, ya, y ahí lo que me está diciendo es que todos mis aislados corresponden, si bien yo ya les puse Prunorum, se unieron y formaron el clado junto con el holotype de Botrytis prunorum. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo? Que al realizar un análisis filogenético usando el gen gliceraldehído, es capaz de discriminar y de separar mi especie Botrytis prunorum del resto de las especies. ¿Se entendió? Y acá hay otros genes también que ustedes van repitiendo prácticamente lo mismo. Hacemos un análisis filogenético, se puede hacer por gen individual, como también se hacen gentes por los genes unidos, o se llama concatenado, en cual las secuencias ustedes las tienen que unir, ¿ya? Y eso se llama un análisis concatenado. El análisis filogenético, generalmente lo que uno hace, o generalmente lo que usamos en micología, son los de máxima parsimonia, ¿ah? Son los que nosotros ocupamos, y eso básicamente es el que se ocupa en hongos, y lo que hace en nuestro análisis filogenético de máxima parsimonia es que va acercando en cuanto evolutivamente se van acercando las especies. Eso es lo que demuestra. Cuán evolutivamente son cercanas las especies. Eso es lo que está mostrando. Y aquí estoy mostrando que los otros dos genes también son capaces de discriminar la especie Botrytis prunorum de Botrytis cinerea, como también a su vez de especies muy cercanas, como puede ser Piriformis de Prunorum. ¿Ya? Aquí también de otra forma puedes decir que la especie Botrytis prunorum es mucho más cercana a Botrytis piriformis que convolata. A su vez, esta va a ser mucho más similar a Botrytis prunorum que el resto, ¿ya? Y así uno va comparando y va hablando de los clústeres o agrupaciones que van formando. Lo otro importante es un numerito acá. Aquí te está diciendo que de 100% de las veces que tú tires el análisis filogenético, te va a indicar en un 99% va a tirar esta misma figura. Por lo tanto, te está dando que el soporte que tiene ese clado en particular es poderoso, es contundente. Bueno, y así los puedo modelar con la parte molecular. Bueno, lo importante es que la parte molecular es algo muy importante y tiene que ir de la mano del trabajo morfológico, que son las técnicas que se realizan para la identificación de un patógeno y más en los hongos, que es lo que me enfoco, ¿ya? Aquí va lo mismo, principalmente acompañado la parte morfológica, en el caso de Prunorum, que se caracteriza por tener una base comprimida. A diferencia de Botrytis cinerea, créanme que no lo tiene. Pero sí Botrytis prunorum tiene como un comprimido el pie del conidióforo. No es fácil de observar, ¿ya? Pero sí lo tiene, ¿ya? Y también el largo y el tamaño de los conidióforos, lo cual no es fácil de medir, pero créanme que hay diferencia. Pero en el pie, en la base, hay como un engrosamiento y un oscurecimiento comprimido de esta base, que lo diferencia de Botrytis cinerea. Acá lo que están ustedes observando, el largo del conidióforo entre Botrytis cinerea y Botrytis prunorum. Obviamente, en general, el de Botrytis prunorum es mucho más largo, pero si ustedes los ven a simple vista, son muy similares, ¿ya? Acá lo único que estamos comprobando ya, para ir terminando, es que, como les dije, para completar siempre la identificación y los postulados de Koch son los que a usted les va a permitir determinar el agente causal de una enfermedad, ¿ya? Y eso significa, como les dije, aislarlo, primero identificar los síntomas, después aislarlo,
identificarlo morfológicamente y culturalmente, como lo que estoy mostrando, y la tercera parte es realizar y reproducir los síntomas, que se llaman muchas veces patogenicidad. Todo eso se llaman los postulados de Koch. De aquí ustedes pueden visualizar después de una inoculación con esporas del hongo, donde después de 10 días a 20 grados desarrollan el cultivar forel y en el cultivar verrubos una pudrición calicinal donde estamos reproduciendo lo que nosotros observamos inicialmente. De acá estamos observando por una parte Botrytis prunorum y Botrytis cinerea y el testigo, que siempre tienen que tener ustedes. Ojalá en el diseño experimental, bueno, no me corresponde nada de eso, pero sí, para que repasen, es muy importante, dentro del diseño experimental, ojalá tener un testigo negativo, que ustedes pueden ocupar agua, etcétera, y también un testigo positivo. En este caso yo ocupo el testigo positivo como Botrytis cinerea, que yo lo tengo caracterizado, que ya es capaz de causar daño en la pera. Ya está caracterizado por nosotros, ¿ya? Y lo incorporamos en el estudio. Tenemos, por lo tanto, el control negativo, el control positivo y nuestro Botrytis prunorum. Lo otro importante, bueno, uno, es que es capaz de reproducir los síntomas. Dos, lo otro, y lo podemos observar, que Botrytis prunorum es menos virulento que Botrytis cinerea. Vean el daño en los mismos tiempos. Es mucho más severo en Botrytis cinerea. ¿Ya? Acá solamente, y a lo mejor le va a servir para la persona que creo que le di a alguien un paper de resistencia, ¿ya? Y aquí vamos a hablar, uno habló de resistencia, ¿no es cierto? Estás preguntando, hoy si la pasta de poda es capaz de producir resistencia, hasta el momento no, ¿ya? Y como dijo Mauricio también, tienes que pensar que la pasta de poda se ocupa en algunos sectores cuando se puede pintar, lo otro es que crea una barrera, y el fungicida se va, pero puede quedar la barrera, y se ocupa una sola vez, ¿ya? Es muy distinto a otros fungicidas que se pueden ocupar más de una vez en la temporada, o a lo mejor un mismo grupo químico, ¿ya? Cuando yo le hablé de la clase de control químico, en la primera clase, la idea de la estrategia es siempre ocupar un manejo integrado, desde el punto de vista, ¿por qué? Porque uno, por el manejo, que va a ser va a ser un manejo integrado, porque nos va a permitir integrar los manejos que nosotros realizamos normalmente en el campo y que van a apuntar a disminuir las fuentes de inóculo, que es lo que le habló Mauricio, ¿ya? Y eso tiene que ir complementar en forma complementaria después con los fungicidas. Siempre hay que tratar de evitarlos, pero a veces hay que ocuparlos, y hay que ocuparlos, acuérdense, en los periodos críticos que yo les mencioné y les enseñé. Bueno, aquí les voy a hablar particularmente de la dirección molecular de algunas resistencias. ¿Ya? Venturia. Aquí les estoy hablando de Venturia. Venturia, en la cual es un gran problema de los manzanos. ¿Ya? Y si bien tú haces una aplicación, por decirte, 6 aplicaciones y ves daño, es porque hay un problema. El problema puede ser, sí, puede ser porque hay un problema en la aplicación, que muchas veces es así, pero también en el tiempo, si bien tú ocupas un producto en forma reiterada, una misma molécula, por un mal uso, se puede generar resistencia en la población. Generalmente siempre hay individuos resistentes, pero cuando esos individuos resistentes van aumentando a nivel de población, se habla de resistencia o pérdida de sensibilidad. Ahí voy a hablar del término, ¿ya? Bueno, acá lo que estamos viendo principalmente es Venturia, en la cual se va a experimentar, donde queremos ver en cultivo in vitro. Cuando le hablé de la clase, se hace un estudio de sensibilidad, donde se ocupan distintas concentraciones del fungicida que queramos ocupar, ¿ya? Se somete este hongo, y bueno, ahí es más o menos cómo se hace la técnica, los medios de cultivo. Generalmente los fungicidas se van a agregar al medio de cultivo esterilizado, pero después de que se haya enfriado, generalmente. Tienen que pensar que eso se esteriliza siempre a 120 grados, 121 grados por 15 o 20 minutos, todos los medios de cultivo en un autoclave, ¿ya? Después eso se enfría y se hacen los medios de cultivo, generalmente, se va vaciando, ¿ya?
pero cuando tú quieres hacer un medio de cultivo con fungicida, uno, tienes que esperar que se enfríe un poquito el medio de cultivo, porque si tú llegas y echas el fungicida al medio de cultivo caliente, se destruye la molécula. Por eso generalmente tú tienes que esperar cuando tenga una temperatura de 60 grados Celsius para agregar los fungicidas a los medios de cultivo. Eso como dato freak, si les tocara, ¿ya? Y generalmente, ¿cuál es esa temperatura? Generalmente cuando tú ya lo puedes tomar. No te quemas. No te quemas. Bueno, eso lo digo por experiencia. ¿Ah? Lo hice tantas veces, tantos años, que cuando tú lo tomas y te quemas, no está listo. Pero cuando ya lo puedes tomar, obviamente está caliente, pero lo puedes tomar, generalmente ya tiene una temperatura entre los 50 y 60 grados Celsius. Y ahí tú agregas el fungicida. Y después hacer medio de cultivo acá. Por ejemplo, tenemos un medio de cultivo donde acá muestra un aislado que no crece en fungicida, pero acá sí crece uno. Por lo tanto, acá hay algo raro. O sea, nos está diciendo en cierto modo que este aislado en particular está creciendo en presencia de fungicida. Por lo tanto, ahora tenemos que analizar cuáles son las concentraciones en cuál está creciendo. Es lo que está diciendo, por ejemplo, está diciendo que 5 aislados, que corresponden al 27%, que presentaron crecimiento de 2 ppb. Por lo tanto, presentarían una pérdida de sensibilidad. ¿Y por qué les digo eso? Porque la literatura dice, para el caso particular, en el caso de pirimetanil, está establecido por artículo que cuando los aislados crecen sobre 0,2 ppm, se está hablando de una pérdida de sensibilidad. Así está establecido en los artículos. Si por lo tanto nosotros tenemos ese resultado, podemos decir que tenemos una pérdida de sensibilidad, no de resistencia, sino de pérdida de sensibilidad, ¿ya? Porque yo aumento esa concentración y va a haber una inhibición del crecimiento, ¿ya? Pero cuando yo agrego fungicida y sigue creciendo el hongo, ya no solamente se puede hablar de una pérdida de sensibilidad, sino de una resistencia ya a nivel molecular. Acá prácticamente lo que muestro es esta gran cantidad de aislados de Ventura, se sometieron a distintos S50, donde se ocupa una gran cantidad de concentraciones, y acá te tira el S50 que se obtiene. ¿Ya? Y aquí están con amarillo destacados los aislados que presentan algún tipo de pérdida de sensibilidad, vamos a hablar. ¿Ya? Donde tenemos nuestro aislado. Y también siempre es muy importante tener toda la gama de aislados que tú tengas y también lo que se llama también tener un aislado wild type. Significa generar, ojalá tener como un testigo negativo en lo posible, tener un aislado de la especie que no haya sido sometido a fungicidas. Y generalmente, ¿dónde está eso? Cuando uno va a un manzano de una casa puede obtener Venturi y tienes un wild type que te va a indicar más o menos en comparación cuál es el grado de sensibilidad o pérdida de sensibilidad en virtud de tu especie que no ha sido sometida a fungicida. ¿Ya? Pero aquí, para simplificar, vean trifloxystrobin. Son concentraciones muy altas. Miren, alta, 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 donde me está indicando que ya hay una pérdida de sensibilidad enorme. Ya estamos hablando de resistencia. De acá te está diciendo, esto es lo que dice, que este está 568 veces más resistente que el wild type. Eso es lo que te está indicando. Este está 4.767 veces más en pérdida de sensibilidad que el wild type. Eso es lo que te está diciendo. Y esto en amarillo me está indicando que ya son resistentes, de acuerdo a lo establecido por literatura. ¿Ya? Eso ya me está indicando que son resistentes al nivel que están presentando. ¿Ya? Supongamos que cuando presentan ya 10 ppm son resistentes. ¿Ya? Y aquí me está indicando que este aislado resistente, resistente en medio de cultivo. Pero acá también hay una técnica que se llama enzima. También se va a amplificar una zona específica de la zona del trifloxystrobin, que a continuación viene, donde yo ocupo partidores específicos que están diseñados para ver la zona amplificada
del gen, de la zona G143 del citocromo B, que está relacionado con la mutación de trifloxiestrobina. Así está descrito, ¿ya? Y se ocupan partidores que están descritos. Tú los pruebas y te va a amplificar, ¿ya? Y cuando te amplifica, obviamente, es porque presenta la resistencia. Acá está, por ejemplo, según en la posición donde se corte, te está discriminando cuáles son resistentes y cuáles son sensibles, ¿ya? Y aquí, obviamente, viene, este es el trabajo, perdón, esto es, después de la amplificación, viene lo que se llama una cortes de enzima de restricción. Tú haces una amplificación del gen que sea amplificado, tú dices, ah, es el gen que se amplificó, por lo tanto, ya es resistente, yo ya sé que es resistente, pero también puedo ratificar eso ocupando enzima de restricción que me corten aún esa región para buscar la zona que se mutó. Y la zona que se mutó es esta. Y eso lo hago con la enzima de restricción. Bueno, uno puede llegar a ese nivel de sensibilidad, ¿ya? A nivel genético, ¿ya? Uno puede usar esa herramienta para determinar pérdida de sensibilidad o resistencia como tal en los hongos, ¿ya? Pero tienen que tener en cuenta que la resistencia se da muchas veces por el uso reiterado de una misma molécula durante muchos años, ¿ya? Durante muchos años. Muchas veces los productores también, bueno, le hablamos del FRAC, donde está toda una línea de pensamiento del uso equilibrado de los productos fungicidas, donde tenemos que ir rotando distintos grupos, distintos modos de acción, distintos ingredientes activos. ¿Para qué? Para evitar la resistencia. Yo le hablé que hay productos específicos, hay fungicidas que son sitios específicos, eso obviamente tienen mayor riesgo de generar resistencia si ustedes lo ocupan en forma reiterada durante varios años. Tenemos que ir combinando esos fungicidas que son sitios específicos, ir combinando distintos grupos. Y a su vez también tenemos que ir combinando fungicidas que sean de varios sitios de acción, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, los ditiocarbamatos o las talamidas, que son fungicidas de múltiples sitios de acción. Por lo tanto, esos fungicidas tienen muy baja posibilidad de generar resistencia. También tenemos que incorporarlo en nuestra paleta de fungicidas, que si vamos a ocupar fungicidas, tenemos que incorporarlo. Por ejemplo, el azufre es un fungicida inorgánico, que es multisitio y es barato. Y se ocupa para todas las enfermedades de oído en general, ¿ya? Bueno, eso es lo que le quería hablar en cuanto a lo que son técnicas para identificación y detección. Hoy en día se ocupan las técnicas moleculares en base a PCR, tenemos lo que hoy en día se ocupa también el qPCR, en el cual se ocupan genes, se ocupan un gen, tenemos partidores específicos, y la diferencia es que es en tiempo real. Te permite a ti no solamente saber el tiempo real de lo que tú estás amplificando y la especie que tú estás amplificando, sino también te está indicando muchas veces la cantidad que tú puedes interpretarlo. La cantidad de ADN no puedes llevar a la cantidad de inóculo que puede haber. Y eso es lo que te permite a ti utilizar en grandes rasgos el qPCR, ¿ya? El PCR. También está el LAMP. ¿Han escuchado del LAMP? Bueno, el LAMP es otra técnica también. Se ocupa una sola temperatura, en cual hoy día existe una enzima que se ha especializado, que se vende, que es que igual que el termociclador, pero tú ocupas un baño María nomás. Echas unos productos, 1, 2, 3, el ADN, tu partidor específico, un cromófero, y se pone como en un baño María a 60 grados Celsius por 1 hora. Después de eso, se agrega una tinción y cuando cambia de color te va a indicar la especie o lo que tú estás tratando de identificar, ¿ya? En forma muy simple. Eso es lo que se llama LAMP, y hay una gran cantidad hoy en día de técnicas
para poder identificar distintos microorganismos. Para casos de virus que tienen no solamente ADN, sino tienen muchas veces ARN, lo que se llama, tienen que hacer una transcriptasa reversa, que es un RT-PCR, donde ustedes tienen que pasar del ARN al ADN, o generalmente se llama cDNA, que es el ADN complementario, ¿ya? Y eso lo hace una enzima previa, ¿ya? Y ustedes tienen que pasar del ARN al ADN. No sé, ¿alguna duda, consulta? Esto ha sido todo por mi parte. Yo sé que ha sido bastante denso, pero en grandes rasgos tienen que saber que hay una identificación, que tienen que seguir pasos, hay una cultural, pueden haber test de hospedero, tenemos identificación morfológica y también molecular. Eso es lo importante de los microorganismos y eso es lo que uno debiese hacer después si va a trabajar con tipo de microorganismos. Y si después quiere describir la vida profesional, tenemos que cumplir con los postulados de Koch, ¿ya? Eso significa no solamente caracterizar el daño, aislarlo, identificarlo, caracterizarlo y después reproducir los síntomas, ¿ya? Y después, obviamente, un reaislamiento que se llama finalmente. Eso por mi parte, señora. ¿Alguna duda, consulta, reclamo? Espero que hayan aprendido algo de la parte modular, si es que no lo sabían. Si no, lo otro es recordar cosas nomás, si es que las sabían.